Y bueno, el día miércoles trajimos a destacados médicos en nuestro país que sin lugar a dudas están asignados en el colegio médico y con toda la experticia que ellos han tenido desde este rubro, esta rama, pudieron hablar con propiedad de la crisis hídrica que vive nuestro país. No se guardaron absolutamente nada en las críticas hacia el gobierno en la falta de medicinas, falta de abastecimiento de los nosocomios en nuestro país. Los galenos, el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, Miguel Majano y por supuesto Adán Montes, también miembro del Colegio Médico, vicepresidente y miembro de la Junta Directiva respectivamente, se refirieron a estos temas dejando claro el bajo presupuesto y las condiciones deplorables de los nosocomios en nuestro país. A continuación, se lo presentamos. En el punto, edición estelar con Sergio Méndez, nos acompañaron los doctores Milton Brizuela, Miguel Majano y el doctor Adán Montes. Durante el desarrollo de la entrevista, el doctor Milton Brizuela abordó el tema de la contaminación del agua desde el punto médico. Nosotros, al igual que el resto de ciudadanos, hemos visto con gran preocupación el comportamiento de tanto la ministra de Salud, el presidente de la Autónoma de Landa, que es el mayor prestador de servicios de agua potable en el país, y sabemos que este es un tema sumamente sensible tanto para la población como para todos los seres que habitamos en esta nación. Hemos visto que al final el presidente de la República ha aceptado públicamente el error que ellos han cometido, y quisiéramos tener certidumbre de qué es lo que está sucediendo de ahora en adelante. Sabemos que ha existido riesgo en la salud de la población y nosotros hemos estado expectantes con todos nuestros colegas a nivel nacional para ver si hay un incremento de enfermedades que se pueden dar a consecuencia de este hecho lamentable que hemos pasado como país. Lamentamos las declaraciones de la señora ministra de Salud, ya que nosotros lo que esperamos del gobierno y en estas instancias que la misma Constitución de la República dice que sus posturas o su desarrollo tienen que ser eminentemente técnicas, nosotros esperábamos que nos presentara pruebas, por ejemplo, del análisis físico-químico del agua que estaban sirviendo. De igual manera, el presidente del Colegio Médico, el doctor Miguel Majano, habló de la falta de preparación por parte del Ministerio de Salud y la poca claridad por parte del gobierno en este caso. La verdad es de que, para hacer un poquito de historia, y para algunos que no conocen tal vez un poquito lo que es la epidemiología y que le corresponde al Ministerio de Salud el poder tener organizado su equipo en esta circunstancia, en 1854 el epidemiólogo John Snow detectó un brote de cólera en Londres a través de los grifos que servían las aguas a una población, y eso generó una gran cantidad de muertes. Traigo a colación esta situación porque empezaron a decir de que el agua era consumible, de que solo eran algas, entonces estaban dando una información equivocada a la población. Muchos de los problemas gastrointestinales que se generan en la población o en las personas es producto del agua. Nos están diciendo hoy con la nueva epidemia que ha ocurrido con el coronavirus que hay que lavarse bien las manos. Pero con esto que ha sucedido, pues para nosotros es un poco más complicado en cuanto a seguir esas normas, teniendo principalmente este tipo de agua contaminada, porque no se puede decir de otra forma más que contaminación. Aún teniendo algas, habría que valorar también, porque no lo han dicho, cuáles han sido los elementos, además de las algas, que se presentaban en el agua. Por lo tanto, yo considero de que se abordó el tema queriendo tratar de cubrir una situación de mala práctica en cuanto a la disponibilidad de agua en los sitios donde estaba el agua contaminada, a decir que esa agua era potencialmente bebible.
Además, el doctor Adán Montes abordó el tema del agua y cómo las algas pueden afectar a las personas en su salud. A pesar de que ciertos componentes son vitales para el organismo, voy a mencionar el caso del flúor, por ejemplo. El flúor es importante y se usa en campañas de salud oral para proteger la caries. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro país, hubo una población que la fuente de agua del pozo que se había perforado para servir de agua, el contenido de flúor era tan alto que eso inmediatamente la hacía no apta para consumo humano. En el caso de bacterias, o en este caso de algas, definitivamente el hecho de que aparezca ese tipo de componentes en un análisis de agua lo hace para que inmediatamente fuera prohibida su distribución, mientras no se tratara. Lo mejor en política y coyuntura nacional en Al Punto, edición estelar. Bueno, nosotros, Sergio, gracias por la oportunidad. Nosotros, al igual que el resto de ciudadanos, hemos visto con gran preocupación el comportamiento de tanto la ministra de Salud, el presidente de la Autónoma de Landa, que es el mayor prestador de servicios de agua potable en el país, y sabemos que este es un tema sumamente sensible tanto para la población como para todos los seres que habitamos en esta nación. Hemos visto que al final el presidente de la República ha aceptado públicamente el error que ellos han cometido, y quisiéramos tener certidumbre de qué es lo que está sucediendo de ahora en adelante. Sabemos que ha existido riesgo en la salud de la población y nosotros hemos estado expectantes con todos nuestros colegas a nivel nacional para ver si hay un incremento de enfermedades que se pueden dar a consecuencia de este hecho lamentable que hemos pasado como país. Lamentamos las declaraciones de la señora ministra de Salud, ya que nosotros lo que esperamos del gobierno y en estas instancias, que la misma Constitución de la República dice que sus posturas o su desarrollo tienen que ser eminentemente técnicas, nosotros esperábamos que nos presentara pruebas, por ejemplo, del análisis físico-químico del agua que estaban sirviendo, pruebas bacteriológicas para ver si realmente había alguna contaminación que pudiera afectar la salud de la población, pero no vimos eso. Lo que vimos fue decir que el agua podía ser consumible, pero que de preferencia se filtrara o se hirviera el agua. Nosotros pues lamentamos esa posición. Esperemos que de ahora en adelante la actuación sea más responsable, que la población ha exigido, y creo que eso obligó al presidente de la República pues a pedir una disculpa pública, a aceptar que se había equivocado. Habría que hacer un análisis de estas personas que están dirigiendo estas carteras que son sensibles en el país, para ver si ellos continúan o no al frente, pues, porque este tipo de errores pueden conllevar a riesgo hasta perder la vida de la población. La verdad es de que, para hacer un poquito de historia, y para algunos que no conocen tal vez un poquito lo que es la epidemiología y que le corresponde al Ministerio de Salud el poder tener organizado su equipo en esta circunstancia, en 1854 el epidemiólogo John Snow detectó un brote de cólera en Londres a través de los grifos que servían las aguas a una población, y eso generó una gran cantidad de muertes. Traigo a colación esta situación porque empezaron a decir de que el agua era consumible, de que solo eran algas, entonces estaban dando una información equivocada a la población. Muchos de los problemas gastrointestinales que se generan en la población o en las personas es producto del agua.
Nos están diciendo hoy con la nueva epidemia que ha ocurrido con el coronavirus que hay que lavarse bien las manos. Pero con esto que ha sucedido, pues para nosotros es un poco más complicado en cuanto a seguir esas normas, teniendo principalmente este tipo de agua contaminada, porque no se puede decir de otra forma más que contaminación. Aún teniendo algas, habría que valorar también, porque no lo han dicho, cuáles han sido los elementos, además de las algas, que se presentaban en el agua. Por lo tanto, yo considero de que se abordó el tema queriendo tratar de cubrir una situación de mala práctica en cuanto a la disponibilidad de agua en los sitios donde estaba el agua contaminada, a decir que esa agua era potencialmente bebible. Todos esos errores pueden llevarnos a problemas gastrointestinales, problemas de amibas. Ya tuvimos problemas el año pasado, problemas de amibiasis, problemas digestivos elevados. Las frutas, las verduras se hacen a través de, cuando están contaminadas, a través de un mal lavado o aguas contaminadas. Por lo tanto, consideramos nosotros que fue una decisión o una malos pensamientos, por decirlo así, el hecho de decir que era una agua que se podía tomar, que se podía filtrar y que se podía tomar. Y lo peor del caso es que estaba coincidiendo también con el ingreso de los estudiantes en el año escolar, en donde masivamente estos niños posiblemente pudieran ser sensibles a que pudieran tener este tipo de problemas. El hecho es que se han aceptado de que sí hubo parte de una información no adecuada. Yo creo que es una buena oportunidad de interpretar cómo la población ya ha captado mucho del mensaje con un fin educativo respecto a lo que es y significa la prevención de las enfermedades, que es uno de los elementos que en el plan de gobierno han mencionado que tiene prioridad. La verdad es que el agua es un elemento vital para la vida humana. Nuestro organismo en mayor porcentaje está constituido por líquidos y como un elemento vital tiene ciertas características, ciertos requisitos para que pueda ser consumido para la población, como es el agua no debe de tener color, el agua no debe de tener olor, el agua no debe de tener contaminantes minerales y contaminantes de bacterias. Si el primer signo que se mostró era de color en el agua, era de llamar la atención, porque hay diferentes componentes que pueden alterar estas características físico-químicas del agua y que alertan para poder hacer la fase de prevención. En las décadas hasta los 90, ANDA tenía un mapeo de todas las fuentes de agua de las cuales surtían el servicio a la población. Y ANDA llevaba un estudio constante de las características y de las condiciones que tenía esa agua que estaba sirviendo dentro de la red a las poblaciones. Y a pesar de que ciertos componentes son vitales para el organismo, voy a mencionar el caso del flúor, por ejemplo. El flúor es importante y se usa en campañas de salud oral para proteger la caries. Pero, por ejemplo, en el caso de nuestro país, hubo una población que la fuente de agua del pozo que se había perforado para servir de agua, el contenido de flúor era tan alto que eso inmediatamente la hacía no apta para consumo humano. En el caso de bacterias o en este caso de algas, definitivamente el hecho de que aparezca ese tipo de componentes en un análisis de agua lo hace para que inmediatamente fuera prohibida su distribución, mientras no se tratara. Aquí lo importante es conocer qué condiciones tenía el agua, en la parte de físico-química y bacteriológica. Y dependiendo de los análisis que se daban o resultaban, hacer todas las acciones necesarias para poder potabilizar el agua, porque en realidad
En ciertas condiciones se ha hablado de suministrar agua segura a la población, es decir, agua que no tenga cantidades enormes de minerales, que se conoce como agua dura, porque también puede generar otras patologías dentro del organismo, en el caso de cálculo. El día jueves nos estuvo acompañando, por supuesto, en nuestro panel Noche de Jueves, noche de análisis más que esperado en nuestro país, porque hay una encuesta de hábito donde los salvadoreños se abocan precisamente a esperar una entrevista de esta categoría. El doctor Miguel Fortín Magaña estuvo con nosotros y Calixto Mejía abordando, como solo ellos saben, el tema hídrico y por supuesto repunte de homicidios. La instrucción que el Instituto de Acceso a la Información Pública le dio de 5 días a Casa Presidencial de que den a conocer con el Ministerio de Justicia y Centros Penales quién pagó el viaje de Osiris Luna, cuál era el objetivo, cómo se trató el tema hídrico, donde los salvadoreños han arremetido contra el presidente, se han burlado, se han mofado con sátira burlesca ante una administración que no cumple simple y sencillamente las expectativas de los salvadoreños. A continuación, se lo presentamos. En el punto de edición estelar nos acompañaron los panelistas Fortín Magaña y Calixto Mejía. Durante la entrevista, el doctor Fortín Magaña manifestó su descontento contra la mala administración por parte de ANDA. Habiendo aclarado esto, sí les comento lo que me parece, primero como ciudadano, después como médico, tercero, pues desde una perspectiva de una realidad, el agua de ANDA en el Gran San Salvador ha estado contaminada. Y me llama poderosamente la atención que la ministra de Salud se haya atrevido a mentir descaradamente al pueblo. Y bueno, lo vamos a decir porque así es, pues, o sea, cuando la compañía de donuts dijeron que tenía un guacal mal lavado, le cerraron todas las sucursales que pudieron. Y ahora la ministra de Salud no hace nada. En el nombre de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que si es algo evidentemente producto de la incompetencia de la administración actual de ANDA, y no solo de esa incompetencia, sino que además todo el mundo empieza a ocultar, a mentir, tanto que sale el señor Bukele ordenándoles muy al sentido de él que no vuelvan a mentirle al pueblo y que no le oculten información al pueblo. Entonces, en ese momento surge de nuevo la pregunta, ok, señor Bukele, entonces, ¿quién pagó el viaje de Osiris Luna, pues? O sea, si no nos vamos a ocultar ninguna información, ¿quién pagó ese viaje? Y volviendo a lo del agua, el agua estaba sucia. Los sansalvadoreños lo sabemos, lo hemos vivido. Todavía, sobre todo cuando se pone en un balde blanco como ese que está en el vídeo, realmente uno se daba cuenta que el agua estaba y todavía sigue estando sucia. Entonces, que salga la ministra de Salud ocultando una información es motivo de una sanción y de una gravedad tan fuerte que verdaderamente uno tiene que pensar si esta persona, pues, debe o no continuar siendo ministra. Además, el panelista Calixto Mejía dijo que esta crisis pudo ser evitada si tuviéramos un mejor gabinete de gobierno. En la crisis que está enfrentando, porque no ha pasado, la crisis que se está enfrentando en el tema de agua, a mi juicio, desnudan a un gobierno y obviamente despierta la preocupación en temas tan vitales para la vida, hacia a dónde vamos, cuál es el rumbo que lleva el país en un tema, en distintos temas, pero en un tema tan fundamental para la vida como es el tema del agua. Yo me tomé el tiempo de la mayoría de la conferencia que dio el presidente con su gabinete de escucharlo y analizarlo. Valiente hombre. Y a mí me ha quedado clara dos cosas fundamentales. Primero, no hay plan. Por eso dije que una crisis de esta desnuda a cualquier gobierno, y en este caso ha desnudado al gobierno del presidente Nayib Bukele. No hay plan. ¿Qué la instrucción que le dio a su gabinete?
presenten los planes y vamos a hacer un solo plan. Así dijo. No hay plan, entonces no hay rumbo. Sí, compatriotas, esto que estoy diciendo no sale de mi mente, es las palabras que el presidente expresó en la conferencia de prensa y que ahí está en las redes. Entonces, no hay plan, no hay objetivos, no hay estrategia, no hay metas. Lo mejor en política, coyuntura nacional en Al Punto, edición estelar. Y bueno, señores, nos incorporamos ya a esta tribuna de entrevista con el mayor de los placeres. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Un placer, caballero. Yo te quiero hacer Buenas una noches queja. primero, buenas noches. Buenas noches, pero te quiero hacer una queja. Por favor. A ustedes les dieron agua cristalizada y a mí me dieron agua de anda. ¿Por qué? O sea, ¿qué onda es eso? O sea... no, hombre, Calixto. no, hombre, no. No lo puedo creer. O sea, ¿Cómo esa... te tratan aquí? No, es que no, y después dicen que porque... Espérame, eso no es fresco de tamarindo, No, es esto es agua de hombre. anda. O sea, es más, exijo que me cambien esta cosa. Hombre. Más allá de las bromas de cómo se llama, de la gente, más allá de las bromas de la gente, pues la verdad que ha sido una crisis lamentable, muy grave. Y tal vez yo diría que, hombre, ha quedado bastante claro que el actual presidente de ANDA, y debo tal vez comentar esto para que no haya malos entendidos. Yo aprecio mucho a la magistrada Fortín y a su familia, pues le tengo mucho respeto, pero yo no soy familiar del anterior presidente del ANDA. Bueno, cuando estaba en el Canal 33 yo se lo pregunté, ¿usted recuerda? Claro, y lo dije, lo que pasa es que ahora han estado hablando de que yo ahora critico... Ya no hayan de dónde agarrar, son patadas de ahogado, así literalmente, con esta situación que ya no hayan ni para dónde agarrar. Bueno, entonces... Ya andan inventando chambre. Habiendo aclarado esto, sí les comento lo que me parece, primero como ciudadano, después como médico, tercero, pues desde una perspectiva de una realidad. El agua de Anda en el Gran San Salvador ha estado contaminada. Y me llama poderosamente la atención que la ministra de Salud se haya atrevido a mentir descaradamente al pueblo. Y bueno, lo vamos a decir porque así es, pues, o sea, cuando la compañía de donuts dijeron que tenía un guacal mal lavado, le cerraron todas las sucursales que pudieron. Y ahora la ministra de Salud no hace nada. En el nombre de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Quiere decir que si es algo evidentemente producto de la incompetencia de la administración actual de ANDA, y no solo de esa incompetencia, sino que además todo el mundo empieza a ocultar, a mentir, tanto que sale el señor Bukele ordenándoles muy al sentido de él que no vuelvan a mentirle al pueblo y que no le oculten información al pueblo. El 10 de agosto del 2017, a las 10:32 de la noche, el presidente subió un tuit, el ahora presidente subió un tuit, que decía... ¿Y eso por qué no lo ponen ahí en el...? Sería bueno. Dentro de poco vendrá alguien mucho más tonto que el profe, pone entre comillas, a tomar su lugar en casa presidencial. Esa es la tradición en El Salvador. Elegir gobernantes incompetentes. Voy a repetir la fecha, 10 de agosto Él mismo lo 2017. Él mismo lo puso. Exactamente. Ok, Ahí está, ¿por qué? Ya me lo buscó, Sí. producción. ¿Por qué hago mención de esto? Porque aquí en este programa hemos insistido mucho en el concepto de coherencia. Y como lo dice Miguel, de congruencia. Exacto, sí. Y aquellas palabras puestas ahora en la crisis que está enfrentando, porque no ha pasado, la crisis que se está enfrentando en el tema de agua, a mi juicio, desnudan a un gobierno y obviamente despierta la preocupación en temas tan vitales para la vida, hacia a dónde vamos, cuál es el rumbo que lleva el país
en un tema, en distintos temas, pero en un tema tan fundamental para la vida como es el tema del agua. Yo me tomé el tiempo de la mayoría de la conferencia que dio el presidente con su gabinete de escucharlo y analizarlo. Valiente hombre. Y a mí me ha quedado clara dos cosas fundamentales. Primero, no hay plan. Por eso dije que una crisis de esta desnuda a cualquier gobierno, y en este caso ha desnudado al gobierno del presidente Nayib Bukele. No hay plan. ¿Qué es la instrucción que le dio a su gabinete? Presenten los planes y vamos a hacer un solo plan. Así dijo. No hay plan. Entonces no hay rumbo. Sí, compatriotas, esto que estoy diciendo no sale de mi mente. Es las palabras que el presidente expresó en la conferencia de prensa y que ahí está en las redes. Entonces, no hay plan, no hay objetivos, no hay estrategia, no hay metas. Y eso, en un tema tan sensible para la vida de las personas, no solo de las personas, pero estamos hablando de las personas fundamentalmente, es sumamente preocupante. Eso en primer término. Segundo término, o segundo punto importante que deduzco de la conferencia del presidente. No sé, ¿qué significaría la inversión de cambiar solo hablemos de cambiar las tuberías que según las autoridades pasadas y actuales hablan de que algunas que tienen 100 años de existir, hablemos de 50, ¿no? ¿Qué inversión multimillonaria significa eso? Y bueno, terminamos así de lunes a viernes con un recorrido tremendo de lo que se dijo en la edición estelar de Al Punto con Sergio Méndez, y no nos resta más que agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado, por su respaldo, por su cariño, por sus muestras, por supuesto que usted tiene diariamente con nosotros de sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias, que son muy importantes, pero muy importantes para nosotros. Llegamos al final de esta edición de este programa muy especial que recoge todo lo que se dijo de lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo en Al Punto, edición estelar. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista y este programa especial para todos ustedes, recomiéndolo, cuéntelo. El resto de su vida será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.